Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28b al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que el amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo de un escriba, esto es, un conocedor, un experto, un estudioso de la ley judía, un diálogo con Jesús. De alguna manera habían las llamadas escuelas de rabinos, donde se discutían en ese llamado código de santidad numerosas leyes que habían ido formándose a lo largo de los siglos y que los hombres habían estipulado supuestamente como desarrollo de lo que era la voluntad de Dios. Este escriba pedía una aclaración a Jesús. En ese mare magnum de leyes, 613, 365 prohibiciones, 248 mandatos, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el gran mandato de Dios? Jesús aprovecha para proclamar el famoso Shema judío, que es la gran proclamación de lo que es el hombre piadoso que debe saber y debe de escuchar de su Dios. Enuncia claramente la primera parte de ese mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios no puede ser nadie distinto sino Dios en mi corazón. No puede darle ese primer lugar a ninguna persona, a ninguna realidad material, ni siquiera a mí mismo. De Dios vengo, a Dios volveré. Y la gran sabiduría de este mandato que estaba ya contenido en el Antiguo Testamento y que Jesús ratifica como esencial y pide que sea escuchado y venerado en nuestro corazón, en nuestro ser, es darle a Dios ese primerísimo lugar en la vida. La verdad es que a ojos de una persona superficial, de una persona de mundo, probablemente parecería Dios con un amor posesivo, con una personalidad, entre comillas, celotípica, celosa en demasiado del amor a Él. No es verdad. Lo que pasa es que Dios, que conoce lo profundo de nuestro ser, que sondea lo insondable para cualquiera de nosotros, nos permite llegar a descubrir esta verdad profunda en la medida en que el hombre se confíe más a Dios, le dé más el primer lugar en su corazón y no a una criatura o a una realidad creada, sufrirá menos. Lo diré con otras palabras. Muchos de nuestros sufrimientos de hoy, piénsalo en la frase que te voy a decir, muchos de los sufrimientos de hoy se deben a que le hemos dado el primer lugar en nuestro corazón a cualquier realidad creada menos a Dios. Cuando, por ejemplo, le damos el primer lugar en nuestro corazón al amor humano de una mujer, de un hombre, a un bien creado, por valioso que sea, al afecto o al aprecio de sí mismo, créanme que de alguna forma nosotros estamos generando una fuente incontenible de sufrimientos, de dolores para la vida, porque nada de esta tierra, en primer lugar,
es eterno, todo es temporal y nos generará angustia perder el afecto de una persona, ese bien material o bien creado, o perder la imagen, el amor propio, el amor de nosotros mismos. Segundo, porque ninguna realidad de esta tierra es capaz de llenar en plenitud el corazón del hombre. Ni un amor humano, ni un bien creado, ni el ego o el amor de nosotros mismos. Solo Dios y nadie más que Dios, a diferencia de cualquier realidad creada, es eterno y no temporal. Y solo Dios y nadie más que Dios es capaz de llenar, de plenificar los anhelos y los deseos del corazón humano. Pero viene un segundo momento en la enseñanza de Jesús a este estudioso de la ley religiosa de Israel. Le dirá a Jesús que hay un segundo mandamiento tan importante como el primero, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez la gran novedad del mensaje de Jesús es atar, es unir, es ligar lo que ya conocía el pueblo hebreo, darle a Dios el primer lugar, evitando todo tipo de idolatrías a ser dioses en esta tierra, ídolos falsos que nos llenan el corazón humano, pero Jesús es capaz de atarlo a una segunda verdad: amar al prójimo, al próximo, al cercano, como te amas a ti mismo. Primero, Jesús consagra tres tipos de amores universales: a Dios, el Creador, el Liberador, el Santificador, en primerísimo lugar; luego a los otros y a nosotros, en segundo lugar. Pero más allá de eso, pudiéramos nosotros hacer esta afirmación: Jesús no quiere que amemos a Dios de una manera abstracta, intangible. Jesús quiere que amemos de corazón a personas concretas, con rostros concretos, con manos determinadas, con historias ciertas. No es amar en abstracto, es amar en la concreción de un ser humano, imagen de Dios. Mira, Juan, el discípulo muy querido por Jesús, afirmará: quien diga que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, miente, se engaña. Muchas personas fungen de espirituales, de piadosas, pero están llenas de resentimientos y de incapacidades para amar a sus más cercanos, a su prójimo, aquellos que se encuentran apenas salen de la habitación, de su cuarto personal. Todo aquel que yo me encuentro desde que salgo en la mañana de mi habitación hasta que vuelvo en la noche a mi cuarto a dormir, toda persona que yo me encuentre, que yo me tope, ese es mi próximo, mi prójimo, mi hermano, el que debo de amar de manera privilegiada. Y repetimos, esta es la gran novedad de Jesús: a unir, ligar y de alguna manera presentar que el amor a Dios no puede ser abstracto, sino que está concretizado, está determinado en rostros, en situaciones, en personas concretas, normalmente o preferentemente los sufrientes, los pequeños a ojos del mundo. Qué hermoso evangelio y cómo nos enseña en la vida cotidiana. Al final de este evangelio dirá Jesús respondiendo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Como quien dice, por aquí es el camino, por aquí es la ruta, estás en el sendero adecuado. Finalizaré, amigos, simplemente haciendo una afirmación: toda la vida cristiana es una sola palabra con distinto acento: amén, 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 amén. El gran mandato de Jesús, por el que nos distinguiremos de otras personas como discípulos de Él, es que nos amemos unos a otros a la manera en que Él nos ha amado. Y el amén es ese sí de cada día, ese hágase de cada jornada,
ese cúmplase en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, cuando hay días en que humanamente cuesta mucha dificultad amar, cuesta mucha dificultad el amor de perdón, el amor de comprensión, el amor de escucha, el amor de paciencia. Pero es lo que nos pide Jesús y es el distintivo de nuestra vida cristiana. Queremos estar cerca del reino de los cielos. El camino es muy sencillo. Amén. Amén. Buen día para todos. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28b al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que el amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo de un escriba, esto es, un conocedor, un experto, un estudioso de la ley judía, un diálogo con Jesús. De alguna manera habían las llamadas escuelas de rabinos, donde se discutían en ese llamado código de santidad numerosas leyes que habían ido formándose a lo largo de los siglos y que los hombres habían dado del amor a Él. No es verdad. Lo que pasa es que Dios, que conoce lo profundo de nuestro ser, que sondea lo insondable para cualquiera de nosotros, nos permite llegar a descubrir esta verdad profunda en la medida en que el hombre se confíe más a Dios, le dé más el primer lugar en su corazón y no a una criatura o a una realidad creada, sufrirá menos. Lo diré con otras palabras: muchos de nuestros sufrimientos de hoy, piénsalo en la frase que te voy a decir, muchos de los sufrimientos de hoy se deben a que le hemos dado el primer lugar en nuestro corazón a cualquier realidad creada menos a Dios. Cuando, por ejemplo, le damos el primer lugar en nuestro corazón al amor humano de una mujer, de un hombre, a un bien creado por valioso que sea, al afecto o al aprecio de sí mismo, créanme que de alguna forma nosotros estamos generando una fuente incontenible de sufrimientos, de dolores para la vida, porque nada de esta tierra, en primer lugar, es eterno, todo es temporal y nos generará angustia perder el afecto de una persona, ese bien material o bien creado, o perder la imagen, el amor propio, el amor de nosotros mismos. Segundo, porque ninguna realidad de esta tierra es capaz de llenar en plenitud el corazón del hombre. Ni un amor humano, ni un bien creado, ni el ego o el amor de nosotros mismos. Solo Dios y nadie más que Dios, a diferencia de cualquier realidad creada, es eterno y no temporal. Y solo Dios y nadie más que Dios es capaz de llenar, de plenificar los anhelos y los deseos del corazón humano. Pero viene un segundo momento en la enseñanza de Jesús a este estudioso de la ley religiosa de Israel. Le dirá a Jesús que hay un segundo mandamiento tan importante como el primero, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez la gran novedad del mensaje de Jesús es atar, es unir, es ligar lo que ya conocía el pueblo hebreo, darle a Dios el primer lugar, evitando todo tipo de idolatrías, hacer dioses en esta tierra, ídolos falsos que nos llenan el corazón humano, pero Jesús es capaz de atarlo a una segunda verdad: amar al prójimo, al próximo, al cercano, como te amas a ti mismo. Primero, Jesús consagra tres tipos de amores universales: a Dios,
el creador, el liberador, el santificador en primerísimo lugar, luego a los otros y a nosotros en segundo lugar. Pero más allá de eso pudiéramos nosotros hacer esta afirmación: Jesús no quiere que amemos a Dios de una manera abstracta, intangible. Jesús quiere que amemos de corazón a personas concretas, con rostros estipulados supuestamente como desarrollo de lo que era la voluntad de Dios. Este escriba pedía una aclaración a Jesús. En ese mare magnum de leyes, 613, 365 prohibiciones, 248 mandatos, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el gran mandato de Dios? Jesús aprovecha para proclamar el famoso Shema judío, que es la gran proclamación de lo que es el hombre piadoso que debe saber y debe de escuchar de su Dios. Enuncia claramente la primera parte de ese mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios no puede ser nadie distinto sino Dios en mi corazón. No puede darle ese primer lugar a ninguna persona, a ninguna realidad material, ni siquiera a mí mismo. De Dios vengo, a Dios volveré. Y la gran sabiduría de este mandato que estaba ya contenido en el Antiguo Testamento y que Jesús ratifica como esencial y pide que sea escuchado y venerado en nuestro corazón, en nuestro ser, es darle a Dios ese primerísimo lugar en la vida. La verdad es que a ojos de una persona superficial, de una persona de mundo, probablemente parecería Dios con un amor posesivo, con una personalidad entre comillas celotípica, celosa en demasiado concretos, con manos determinadas, con historias ciertas. No es amar en abstracto, es amar en la concreción de un ser humano, imagen de Dios. Mira, Juan, el discípulo muy querido por Jesús, afirmará: quien diga que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, miente, se engaña. Muchas personas fungen de espirituales, de piadosas, pero están llenas de resentimientos y de incapacidades para amar a sus más cercanos, a su prójimo, aquellos que se encuentran apenas salen de la habitación, de su cuarto personal. Todo aquel que yo me encuentro desde que salgo en la mañana de mi habitación hasta que vuelvo en la noche a mi cuarto a dormir, toda persona que yo me encuentre, que yo me tope, ese es mi próximo, mi prójimo, mi hermano, el que debo de amar de manera privilegiada. Y repetimos, esta es la gran novedad de Jesús: a unir, ligar y de alguna manera presentar que el amor a Dios no puede ser abstracto, sino que está concretizado, está determinado en rostros, en situaciones, en personas concretas, normalmente o preferentemente los sufrientes, los pequeños a ojos del mundo. Qué hermoso evangelio y cómo nos enseña en la vida cotidiana. Al final de este evangelio dirá Jesús respondiendo al escriba: no estás lejos del reino de